Buenas tardes a todos, los saluda Diablillo Fiscal. Esta tarde transmitiendo desde un conocido café de la ciudad de Veracruz, que no es la parroquia. Para variar. Un café lleno de iPhones y de Macs, así que ¿qué puedo decir? Que no diremos cuál. Pero... Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Yo soy Nancy Cruz, conocida como Traviata. Y bueno, se nos hizo oportuno hacer esta transmisión especial, se nos ocurrió, porque ahorita echándonos un cafecito aquí, platicando de manera muy casual, de todo un poco, nos salió una duda a relucir, derivado de una discusión que vimos en Facebook. Bueno, más bien que discusión, sí discusión, pero en términos académicos. En un grupo de Facebook, algunos colegas abogados preguntaban cuándo, en qué momento se perfecciona un contrato de compraventa. Me sorprendió ver que muchos colegas sostienen que el contrato de compraventa se perfecciona con la entrega de la cosa. Y muchos se sostenían en eso. No, es que el contrato de compraventa solo se perfecciona cuando se entrega el bien, Entonces, realmente éramos muy pocos con la posición de no, el contrato de compraventa realmente es consensual, no es real. Algunos me decían, bueno, ¿y eso qué significa? Significa, y digo, quisimos compartirlo ahorita en la transmisión, el contrato de compraventa, por su naturaleza, es un contrato consensual, es decir, se perfecciona con la voluntad de las partes, en el momento en que las partes acuerdan un precio y un objeto por ese precio. En el momento en que llegan a ese acuerdo, ya se perfeccionó el contrato ya existe. Lo demás, pues, es darle la formalidad que requiera. Por ejemplo, si es un contrato de compraventa de un inmueble, pues deberá de tener ciertos requisitos, por ejemplo, estar en escritura pública, pero el contrato ya es perfecto. Le decía yo a un colega, tan es perfecto que si nosotros incumplimos, una de las partes incumple con algo, ya sea con la entrega del objeto como tal o con la entrega del precio, se puede demandar el incumplimiento. Otro colega me decía, bueno, es que si el contrato se hubiera cumplido, es decir, si el bien hubiera sido entregado, no habría sido necesario demandarlo. Entonces, de ahí que lo que perfecciona es la entrega del bien. Y yo le decía que no hay que confundir el incumplimiento con el perfeccionamiento. El perfeccionamiento de un contrato es cuando se reúnen los requisitos esenciales para que nazca la vida jurídica. ¿Dónde podemos encontrar esto respecto al contrato de compraventa? Pues van en el artículo 2249 del Código Civil Federal, que es el que dice que el contrato de compraventa se perfecciona aun cuando la cosa no haya sido entregada y el precio no haya sido recibido. O el precio no haya sido satisfecho, es la palabra que utilizan. Entonces, no podemos confundir lo que es perfeccionar un contrato con incumplirlo. El incumplimiento significa que las condiciones del contrato, lo estipulado en el contrato, no se cumplió, pero el perfeccionamiento se refiere a un cumplimiento de requisitos para su existencia. Entonces, sí, son dos cosas totalmente distintas. Incluso comentábamos, ¿no?, que la propia naturaleza del contrato, la propia lógica, nos lleva a decir, imagínense que el contrato de compraventa se perfeccione hasta que te entrego la cosa, ¿no? Viene el planteamiento, ¿y qué pasa si yo te pago el precio? Te hago el depósito por el bien que te estoy comprando y tú no me entregas el bien y yo te quiero demandar y quiero ejercer una acción. ¿Qué acción puedo ejercer, no? Si el contrato de alguna manera no existe. Entonces, precisamente lo que decía la licenciada Nancy, pues es el hecho de que podría demandar si no existe el contrato. Necesito que el contrato exista para que yo pueda demandar su incumplimiento, haciendo la diferencia entre incumplimiento del contrato y como tal lo que sería la existencia del mismo, ¿no? O su perfeccionamiento. Entonces, pues bueno, ya después de un poco de debate que se armó en el grupo, que estuvo muy interesante, digo, hay veces que las redes las podemos utilizar también para retroalimentarlos y debatir ciertos temas que nos llevan a saber más. Pues bueno, establecimos que una cosa es el perfeccionamiento, otra cosa es el incumplimiento, y definitivamente el contrato de compraventa es consensual y por lo tanto se perfecciona con la voluntad de las partes y el acuerdo entre objeto y precio del objeto. Ya con eso ya tenemos un contrato, lo demás ya es mera formalidad. Hacíamos una diferencia y ponemos un ejemplo también respecto al contrato de mutuo, ¿no? Decíamos, el derecho sigue mucho la lógica, ¿no? Y hacíamos el comparativo con un contrato de mutuo o, por ejemplo, un contrato de comodato incluso, ¿no? En el que yo te entrego, te presto algo, ¿no?
en el caso del mutuo, bienes fungibles, en el caso de comodato, bienes inmuebles. ¿Qué pasaría en esos casos, licenciada? En esos casos, estos son contratos reales, es decir, ahí sí se perfeccionan con la entrega del bien. Porque vámonos al contrato de mutuo, que son bienes fungibles, que son bienes muebles. Si nosotros nos comprometemos a otorgar un bien en mutuo y la otra parte se obliga a restituirnos ese bien, para que el contrato sea perfecto, ese bien tiene que ser entregado. De lo contrario, la obligación de la otra parte de restituirnoslo no podría existir. Por eso es la diferencia entre los contratos reales y los contratos consensuales. Porque los contratos reales, si el bien no se entrega, como los ejemplos que bien ponía Pablo, el contrato de comodato y el contrato de mutuo, si nosotros nunca hicimos entrega en primer lugar del bien, pues obviamente no va a haber ninguna segunda obligación que cumplir. Entonces ahí el contrato no podría existir. Claro. De ahí la importancia que en los contratos de mutuo o de comodato las partes indiquen que el bien ya fue entregado y la parte que lo está recibiendo tiene que manifestar que ya lo recibió y que ya lo tiene. Solamente esa pequeña mención es la que va a ser la perfección del contrato. Claro, ahí poníamos también, decíamos el comentario, ¿no? ¿Qué pasaría si el contrato de comodato o de mutuo como tal no fuera un contrato real, que sigue en este caso la entrega de la cosa, ¿no? Diríamos, firmamos tú y yo un contrato de comodato donde yo te presto un bien, pero nunca te lo entrego. Dijéramos que ya ahí estuviera perfeccionado el contrato y al rato que tú me mandes la obligación o que yo te tenga que restituir, que te voy a restituir si tú no me has entregado nada, ¿no? Entonces la propia lógica, la propia naturaleza de los contratos nos lleva a decir que forzosamente en contratos como comodato, como mutuo, pues de alguna manera es necesaria la entrega de la cosa porque a partir de ahí podemos decir que nace o se justifica la existencia misma del contrato, mientras que en la compraventa la existencia del contrato no se justifica necesariamente con la entrega del bien, sino se justifica con el hecho de que yo quiero comprar algo, estoy dispuesto a pagar por eso y alguien está dispuesto a venderme. Y está dispuesto a recibir un precio. Exactamente. Incluso compraventa, créditos y otro tipo de obligaciones de compraventa más a largo plazo tienen su justificación en ello. Yo pago un precio y ya hice una transacción de manera consensual, independientemente de cuándo materialice la entrega del bien, la entrega de la cosa. Y bueno, esa es una pequeña, ahora sí que fue una pequeña discusión o una pequeña plática que estábamos teniendo ahorita mientras tomábamos café. Y quisimos compartirla porque realmente me parece algo, aunque parece algo muy sencillo, pues puede orientar a muchas personas sobre cómo entender los contratos, ¿no? Como siempre lo he dicho, los contratos son de mucha lógica. Realmente, como también decía, tenemos que seguir la lógica pues ahora sí que del tema, la lógica del asunto. En este caso, pues bueno, la misma lógica nos lleva a ver la diferencia entre unos y otros contratos. Entonces, pues bueno, quisimos compartírselos y pues aquí vamos a seguir platicando de eso y otras cosas. Claro, y bueno, finalmente quiero invitarlos a todos, no mía, pero aprovecho, quiero invitarlos a todos al curso que se celebrará este día viernes, Introducción a la Defensa Fiscal, su servidor lo estará impartiendo. Y bueno, ya estaremos hablando del recurso de revocación, juicio contencioso administrativo, todo desde un punto de vista bastante simple, sin tratar de hacerlo tan complejo para todos aquellos que no son especialistas y que desean dar sus primeros pasos en esta materia que es defensa fiscal o conocer un poco más sobre ella, ¿no? Entonces están todos invitados. Quien guste puede pedirnos informes aquí a Diablillo Fiscal y nos encontramos a sus órdenes. Se despide de ustedes Pablo Gutiérrez y Nancy Cruz. Que tengan muy bonita tarde. Hasta luego. Bye.